día y aprovechemos, hermanos, porque es el tiempo de un alimento que se llama, ¿cómo se llama el alimento? En Cristo Jesús. Dice que cuando Cristo predicaba allá a su pueblo, dice, cuando nuestros padres venían por el desierto, dice, comieron el maná, pero murieron. Pero ahora dice que traigo el pan del cielo, el maná, dice, para no ver muerte. Entonces en Cristo, en este tiempo, hay que comer ese maná, ese alimento. Los pastores de afuera siempre predican, le dicen a toda su congregación, ya la mesa está puesta con todo el pan, a comer el pan. Según ellos, pues, realmente el interés que tienen que lean la Biblia. Entonces, y ese es precisamente, Dios quiere, por eso nos dio este libro, en donde se encuentran aquellos patriarcas, donde se encuentran aquellos profetas y apóstoles y Cristo. Bueno, entonces, y cada personaje desempeña una misión tan importante para lograr la salvación. Fíjense que la obra de Dios es muy grande y por lo mismo se necesitan profetas, apóstoles, se necesitó nuestro Señor Jesucristo también para llevar a cabo la función de la vida eterna. Entonces se necesitó aquellos profetas, como en el caso que ahorita escuchamos, Elías, y cada quien desempeña su labor, a una van llevando la obra de Dios y nos la traen en la mano también a nosotros para que tomemos parte de ella como ellos también. Entonces vamos a ver cuál sería la labor, ahorita que tuvimos la escuela, cuál fue la labor de Elías. ¿O no le entendemos o cómo está eso? ¿Cuál fue la labor de acuerdo con la escuela? Desde luego, ¿cuál fue la labor de Elías? ¿Verdad que cuesta trabajo en veces? Aunque lo sepamos, cuesta trabajo. Miren, la labor de Elías es reconciliarnos con Dios. Por ejemplo, cuando vino San Juan el Bautista, ¿qué espíritu traía? El espíritu de Elías para aparejar el camino del Señor, que consiste en aquellos que lo recibieron como los apóstoles y todos los seguidores, para convencer a su pueblo y decir, ¿de qué los iba a convencer? Que venía el Hijo de Dios, un Salvador, un Rey, un Libertador, pero no sabían en qué forma, si era para un libertador guerrero o era un libertador espiritual. Eso es lo que no sabían, pero de todos modos Elías, el espíritu de Elías estaba en Juan para reconciliar el pueblo de Dios hacia Dios, ¿verdad? Como en el caso del primer libro de los Reyes que hemos visto, en el capítulo 18, allí vemos esos pasajes, cuando el pueblo de Israel se apartó de Dios y se volvió a la idolatría. En aquel entonces, para que volviera al pueblo, tenía que eliminar a los profetas falsos, que eran los de Baal, que fueron 850, para que nosotros entiendamos que a todo aquel que se aparta a adorar a otro Dios, está de por medio el pescuezo, la muerte. Y ahí degolló en el monte, en el río de Asizón, 850 sacerdotes o profetas de Baal, ¿verdad? Para que tengamos información de que apartarse de Dios es bien peligroso. Se aparta uno para la muerte solamente, muerte eterna.
Entonces Elías es el que entonces, viendo que mató a todos los profetas Baales, el pueblo tiende a regresar a Dios y dice, este es Dios, dice, porque Elías hizo llover con sus oraciones y súplicas, dice, hizo llover del cielo, porque esa era la señal. En el altar de Baal, ruéguenle, porque si no llueve fuego, no responde Jehová. Dice, ya su pescuezo está de por vida, dice, ya están sentenciados. Entonces, pues ya iban a mediodía y rogándole a Dios, y dice que danzaban y desesperados, y hasta con lancetas se rasgaban el cuero, a chorrar sangre, a fin de que contestara el Dios Baal. Pero se terminó el tiempo, dice Elías, ahora voy yo. Y el Dios que descienda fuego, ya vimos que el suyo, pues ahí falló ya, definitivamente. Y cuando implora Elías, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hermano, desciende fuego y consume el holocausto con no sé cuántos cántaros, como 12 cántaros de agua, y los consumió. Ella, el pueblo, regresó y diciendo, Jehová es Dios. Porque cuando Elías llegó, dice, ¿hasta cuándo vas a claudicar en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguile, y si de veras el Baal es Dios, síganle, pero no van a claudicar en dos pensamientos. A lo mejor Dios es el Baal, a lo mejor el Dios de Abraham es el Dios. No. Y entre esa confusión, esa cortina de oscuridad, de tinieblas que tenía el pueblo, como que se desapareció, y razonaron, llegaron al razonamiento que Jehová Dios de los ejércitos es Dios. Dice, entonces ya vieron bien que no escape ningún Baal. Y esa es la misión de Elías. Ahora la misión de Moisés, ¿cuál es? Ya, hermano, y tuvimos la escuela. Diré que tuvimos la escuela, hermano. ¿Verdad que es bonito aprender, verdad? Sí, aprendimos de la escuela, aprendimos, sí, aprendimos. Bueno, la misión de Moisés, hermanos, vamos a ver el San Marcos capítulo 12. Vamos a ver la misión. Y todos los profetas, cuantos profetas están en la escritura escritos de Dios, hermanos, todos llevaron una misión para llevar a cabo la obra del Señor. Vamos a ver, sí. Dije Marcos 12, ¿verdad? Esta es la misión. El verso 25 en adelante, ¿quién me ayuda a leer la misión de Moisés? Amén. Ahí está, gracias, leyó el 27, ¿verdad? Dice, entonces vemos aquí, ¿por qué se dice que Moisés es el Dios? Perdón, ¿por qué se dice que Moisés va con los muertos? Porque él cuando se le apareció en la salsa, porque aquí está la cita, aquí mismo, en Éxodo, me parece que Éxodo capítulo 3, verso 6, cuando él estuvo en la zarza, que le habló ese Dios que está aquí diciendo, dice el 25, porque ¿por qué? Cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni serán
ni se darán dados en casamiento, más son como los ángeles que están en los cielos. Esa es la finalidad, por la razón de que a él se le apareció en la zarza el Dios que habla aquí el 26, y de los muertos hayan de resucitar. Viene la pregunta, ¿no habéis leído el libro de Moisés? Miren, aquí está bien clarito. ¿No habéis leído el libro de Moisés? ¿Cómo habló Dios? En la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Verso 27. No es Dios de muertos, no, mas Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Entonces estos personajes que se le aparecieron a Jesús ahí en esa ocasión, en ese evento, se puede decir, traen una misión. Entonces, ¿y Cristo qué misión trae? Vamos a ver qué misión trae. Ahora vamos a buscar ¿cuál fue la misión de Jesucristo? Vamos a ver a Romanos capítulo 8. La misión, ya vimos la misión de Elías, la misión de Moisés. Y vamos a ver aquí cuál es la misión de Cristo y el propósito de venir al mundo como vino. Verso 8 de Romanos. Léanlo, por favor, alguno tenga bien a leer, porque esto es importante, hermanos. Ver 8:3. Sí. Amén. ¿Cómo vino Jesús? Gracias, hermano. A ver, vamos. ¿Cómo vino Jesús? ¿Por qué vino así? ¿Cuál era su misión? Dice el 20, estamos viendo el 21, ¿verdad? ¿O no? ¿No estamos leyendo el 21? Bueno, 8:3 dice, vamos a ver, ¿cómo vino Jesús? Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. Nosotros no podíamos por ningún motivo, no hay ninguna salida para que fuéramos libres de pecado, no hay ninguna salida, al menos que viniera Cristo. Miren cómo vino, dice, pongan cuidado en el 3, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, nuestra carne demasiado débil. Y por ser demasiado débil para ser libre, Dios envía a su Hijo, aquí lo está diciendo, en semejanza de carne de pecado. ¿Cómo se entiende que Cristo vino en pecado? Por nacer de la Virgen María en una carne pecaminosa, porque seamos lo que seamos,
como los grandes profetas, como los grandes patriarcas, como aquellos apóstoles. En carne siempre venimos en la carne pecaminosa. Nuestra carne es pecaminosa y es débil. Aquí lo está diciendo. Entonces viene Jesús en carne. ¿Vino en carne, sí o no? Si no, ¿cómo iba a morir? Como decía el hermano Javier, a ver, del espíritu no se ve. Hay cosas que no se ven. Entonces, si Cristo viene en espíritu, ¿cómo iba a morir? Si no lo iban a ver. Tenía que venir en carne, nacido de mujer, de la humanidad. Así, ¿verdad? Dice aquí. Entonces, ¿para qué vino en carne? ¿Para qué? El texto lo está diciendo. ¿Para qué? Dice, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hermanos, vamos a hacer un enfoque. Si hay algún prófugo de la ley y que está escondido en un túnel, en una casa, ahí está escondido el prófugo de la ley. Dice, ahora ¿cómo le hacemos para llevárnoslos? El prófugo de la ley, vamos a hacer el enfoque que hay unos, ¿cómo se les puede decir? Unos judiciales que van a traer a los prófugos de la ley. Dice, ¿y ahora cómo le hacemos? Está adentro. Dice, pues para llevarlo necesitas meterte, porque de otra manera no lo vas a sacar. Entonces Jesús se metió en la carne humana para que condenara al pecado, lo agarrara y darle la salida a ese pecado y librarnos del pecado. Esa es la cosa. Entonces vamos a ver aquí en este otro pasaje, como dice 2 de Corintios capítulo 5. ¿Qué cosa hizo Jesús cuando vino en carne? ¿Qué hizo? Dice el verso 21, ¿quién quiere dar paso? Sí, amén, hermano. Amén. ¿Qué cosa hizo? Pues hizo pecaminoso, no es que haya hecho pecado que transgredió la ley, no. Al tomar carne, se hizo pecaminoso, por eso dice el 21. Dice, al que no conoció pecado, punto, ¿verdad? No conoció. Pero entonces hizo pecado por nosotros, vino en carne. Esa es la misión de Jesucristo, librarnos del pecado, porque hermanos, digo, miren, siempre me gusta hacer enfoques. El que va a la cárcel, cada día que va pasando, tiene una esperanza de salir. Pero antes de Cristo no había una salida para ser libre del pecado. No había, al menos que nuestro Padre Celestial, con ese amor tan grande y cosa dura, porque esto de que voy a morir por todo el mundo, una responsabilidad mundial. Miles de almas expresas en el pecado. ¿Cómo está el día de hoy? El que quiere escuchar la palabra bien, el que no ahorita está bailando, está haciendo su voluntad y está haciendo lo que le agrada. ¿Qué le va o le viene? Pero nunca, si así se lo sorprende la muerte, nunca van a salir de esa prisión, porque son esclavos de pecado. Y nosotros tenemos una esperanza de salir del pecado, porque ya hubo alguien que vino a libertar, a abrir la puerta de la salvación, ser libre de esa cárcel de condenación, de muerte. Cristo abre las puertas, ¿verdad? Para que la muerte no tenga potestad sobre los que han sido librados de pecado,
Entonces estamos viendo misión grande de Cristo Jesús. Entonces ahora vamos a ver San Mateo, para ser libres del pecado, hermanos, para ser libres del pecado. Vamos a ver a San Mateo capítulo, ¿dónde ando? Ando buscando al revés. No, ya no voy a hacer para predicar, busco al revés. Entonces vamos a ver a San Mateo 27. Siendo libre del pecado, como aquellos hombres que alcanzaron la libertad. Vemos todos los que están escritos en el libro de la vida, aquellos patriarcas, aquellos profetas, aquellos apóstoles. Miren a dónde se encuentran. Van compaginando, van con la mano de Moisés, de Elías, porque cada quien su misión, y se van compaginando para lograr la realidad de la obra. ¿Cuál es la realidad de la obra? Dice San Mateo capítulo 27, verso 50. Ayúdeme a leer, esto es precioso, hermano, porque este pasaje que vamos a leer nos abriga una esperanza de la salvación, porque sabemos que vamos a descender al polvo de la tierra, pero no tenemos a un Dios de muertos, sino de vivos. Adelante. Amén. ¿Cuál es la misión de Cristo? Venir a libertarnos del pecado para lograr que entró cuando expiró, dice aquí, fue muerto por nuestros pecados, condenó al pecado con su muerte. Y entonces dice el verso 51, he aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y a la tierra, y la tierra tembló, y las piedras, aquí dice, hendieron. Entonces, yo decía, cuando cuando veo los panteones, cuando yo no leía estas cosas, bueno, mire cómo entierran los muertos aquí. Los llevan en una caja de latón y le ponen llave a la caja, y después levantan la caja con una grúa y lo meten en una caja de cemento que por lo menos tiene 8 centímetros de gruesa la caja, y bajan la caja con grúa y la tapa pesada igualmente, y luego le pisonean bien apretado, y por si fuera poco le hacen un panteón no de cuántas toneladas. Ahora, ¿cómo va a resucitar el muerto? Con el poder de Dios, aquí lo dice. Dice, aquí dice, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice? El 52, ¿cómo dice? Se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos santos habían dormido, se levantaron. Entonces,
El verso 51 nos dice bien claro, dice, y he aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra que pasó. Entonces aquí nos enseña que cuando venga nuestro libertador, fíjense cuántas cárceles vamos pasando. Una cárcel es el pecado y otra cárcel es la sepultura. ¿Cómo se van a abrir los sepulcros? Va a haber un temblor terrible, hermano, la cual nunca existió desde que el hombre estuvo en la tierra. Y los sepulcros brotan, los cuerpos. Para Dios no hay imposibles poderosos. Y los muertos en Cristo vamos a resucitar, los que tengamos, porque esto sí en verdad, como que Dios desea que nos salga un deseo de adorarle en aquel día, como los ángeles le adoran en aquel. Ahora sí, en verdad como en espíritu, ¿verdad? Y en verdad le adoremos, ¿verdad? Esto es hermoso, pero es que era el propósito, hermanos. Yo veo que si no hacemos el propósito, sin propósito no se hace nada, hermanos. Pero cuando el hombre se propone, aquí tenemos todos los medios, toda la herramienta. ¿Cuáles son? Nuestro Dios, nuestro Cristo, los profetas, los patriarcas, todo tenemos a la mano para lograr la salvación como ellos. Ellos nos ponen esos ejemplares tan hermosos de que sirvieron a Dios con todo su corazón. Entonces dice aquí que tembló, el verso 50 dice, se abrieron los sepulcros. Y el verso 53 dice, y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad. ¿Dónde vinieron? A la santa ciudad. Ahí vamos a ir todos a la santa ciudad. No vamos a que diga que le dieron para allá, no que le dieron para el Japón, para Rusia, para no sé, o para acá le dieron. No. Y dice que se aparecieron allá, ¿verdad? Los santos van a estar, porque allá es la reunión de los santos, la Santa Jerusalén, la ciudad del gran rey, asiento de la santidad de Dios, donde están las plantas de Dios. Ahí, fíjense como cuando el pueblo, Dios le dijo, van a peregrinar 40 años para llegar a la tierra prometida. La tierra siempre es la promesa. Como lo dice las bienaventuranzas en San Mateo 5:5, bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, siempre la finalidad, no hay como Dios y después de Dios una parte de tierra santa, porque la iglesia va a estar. ¿Dónde va a estar? La iglesia en el centro de la tierra, en el ombligo de la tierra, ahí lo dice, ¿verdad? Ahí está la riqueza de Dios. Hermanos, de veras que uno debe de pensar en esto. Esto es hermoso. Y si nos proponemos, vamos a lograrlo con todo nuestro corazón, con humildad delante de Dios. Entonces vamos a ver aquí. Dice, en la ciudad, y aparecieron a muchos. No se sabe, son misterios, pero dice que resucitaron, pero no se sabe si volvieron a morir. No se sabe de estos que resucitaron y anduvieron en la ciudad, y muchos. Pero los que los vieron pues también ya no dan razón.
Hay cosas que no alcanza uno a platicar con aquellos que experimentaron esto o que los vieron. No se sabe si después murieron o a dónde quedaron o volvieron a regresar a los sepulcros hasta en aquel día. Son misterios. Como por ejemplo, nunca hubo gente que se le preguntaran esas cosas, o no se sabe. Como en el caso también de Lázaro. ¿Quién le preguntó a Lázaro? Oye, Lázaro, estuviste 3 días muerto, ¿cómo se siente allá? No se sabe, no le preguntaron. O bien le hubieran preguntado a Jonás, tuviste 3 días y 3 noches dentro de la ballena, ¿cómo sentías allí? No se sabe, ni se preguntan. ¿Perdón? Bueno, pues dicen, pero la escritura no dice que, ¿verdad? Bueno, entonces estamos viendo aquí, ahora vamos a ver. Ya es hora que le paguen, ¿no? Vamos a seguir viendo entonces. Miren, hermanos, la misión de Jesucristo es venirnos a libertar de esa cárcel de pecado y de esa cárcel del sepulcro. Pero se ve clarito que si en la primera resurrección, a ver, hay una explicación. En la primera resurrección, si el Señor, al tocar esa trompeta como está escrito, oiga, ¿y cómo voy a oír la trompeta si estoy muerto? ¿Y cómo los otros no se van a levantar que están sordos? ¿Cómo van a escuchar la trompeta si están muertos? ¿Están seguros que nosotros vamos a escuchar la trompeta para salir del sepulcro? A ver, mi hermana Elizabeth. Bueno, no está mi hermana Elizabeth. ¿A quién le preguntamos? Ahí viene. Hermana Elizabeth. ¿Está segura que cuando venga a Cristo y se oiga esa trompeta de la que dice San Pablo de Tesalonicenses 4, ¿está usted segura que va a oír la trompeta? ¿Por qué? Buena su contestación. Dijo sí, porque desde ahorita la está escuchando. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad que desde ahorita estamos escuchando la trompeta? Claro, por eso. Mientras de que seamos fieles al Señor aquí, escuchando la voz de Dios, estamos escuchando la trompeta para vida eterna. Exacto. Sí. Pero los otros muertos no escucharon, pues no están aquí o no estarán en lo que deben de estar para como nosotros, y los que no estén como nosotros pues va a tocar la trompeta como que no van a alcanzar a oír, porque se esperarán después de 1000 años. Bueno, entonces vemos aquí, vamos a buscar Romanos otra vez, capítulo 16.
Ahora vamos a ver algo. Dice Romanos capítulo 16, verso 25. Ahora vamos a ver la misión de nuestro hermano, porque así también él dice que somos sus hermanos. El apóstol San Pablo nos dice la misión que tuvo en el verso 25, como dice. Ay, nada más. El apóstol San Pablo tiene una misión de predicarnos un evangelio revelado, porque él no fue apóstol de nadie. Cuando vino Cristo no les interesó, porque menos él, porque él tenía como seguidor a Gamaliel, un rabino respetado de todo el pueblo. Gamaliel, hombre grande, conocedor de la ley. Y él era discípulo de Gamaliel. Y ese mismo Gamaliel, en un concilio con esos rabinos, viendo que sus compañeros amenazaban y maltrataban a los seguidores de Cristo, los discípulos, dice: tiene un año que les dijimos que si ustedes siguen predicando a Cristo, les vamos a echar mano. Y entonces respondió Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los azotaron y salieron contentos, cantando y alabando a Dios. ¿Podríamos hacer eso? Que nos apropinaran unos fregadazos y después cantáramos. ¿Podríamos hacer? Piensa que por Cristo sí, ¿verdad? Entonces, viendo Gamaliel que ahí estaba en ese grupo, dice: oigan, hubo un hombre que se levantó con 400 hombres, otros con 500 y perecieron. Pero si esta es obra de Dios, nos vamos a encontrar luchando contra Dios, mejor déjenlos ya. Y desde entonces ese Gamaliel era muy respetado y los dejaron. Ese mismo maestro de San Pablo. Y entonces quiere decir que no fue discípulo de Cristo, Pablo, sino fue discípulo de Gamaliel. Entonces, para que fuera un ministro guiador por lo regular de los gentiles, dice el 25: he aquí puedo confirmaros según mi evangelio. Oiga, según mi evangelio y la predicación de Cristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. O sea que San Pablo trae una misión de predicarnos un evangelio revelado, porque Cristo, cuando evangelizó a sus discípulos, sus seguidores y toda la iglesia, fue con el Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existía. Vino a existir después del año 96 después de Cristo. Entonces estamos viendo pues que el evangelio, por eso es. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Pero quién se lo reveló? ¿Cuándo fue revelado? ¿Cómo? ¿Mandé?
Hermanos, para empezar, San Pablo era un hombre, como luego dicen, de ley, pues estaba bien documentado del maestro Gamaliel. Ese no era miedoso, tenía un carácter, tenía un temple que no fácil era de doblar. Entonces, pero ¿qué pasó? Iba muy valiente contra los cristianos. Y dice el hermano Pedro, en el año 41, no, en el año 35, no en el 41. Mande. Ajá, 35, dice la cronología, en el año 35. Le habla Pablo, le dice, Saulo de Tarso, Saulo. Y le da un azote. Y me lo deja ciego 3 días y 3. Ciego sin comer, 3 días sin comer. Me lo dejó quietecito. Y le preguntó a Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Esta palabra, ¿qué quieres que haga? Nos compete a nosotros. Siempre le diremos, ¿qué quieres, Señor, que hagamos? Y ser obedientes, ¿verdad? Porque está la enseñanza. ¿Qué quieres? Dice, te tengo un trabajito. Vas a ir a los reyes de la tierra, a los gentiles. Ay, Padre. Como dice el hermano Pedrito, allí fue a donde lo escogió, y de ahí para adelante, paulatinamente. Se ve que era ya como de unos 30, o ya era un hombre hecho derecho. Y paulatinamente, hermano, el Señor como a nosotros. Porque yo les quiero decir algo. A medida del tiempo que vamos pasando, como que vamos, parece modo de mentira, que no lo vemos, pero vamos avanzando. Porque lo que conocemos ahora no lo conocíamos más antes, hace de 20 años, yo no lo conocía. Aquí viene a ser como, según, no puedo entender cómo podría ser, pero que vamos creciendo con el conocimiento de la palabra de Dios. Pero no lo vemos, no nos damos cuenta. Vamos a decir como el niño. ¿El niño se da cuenta que va creciendo? No se da cuenta, sino porque ya sus zapatitos ya no le vienen, su vestidito ya no le viene, y conforme va creciendo se va dando lo que necesita, ¿verdad? Pero uno no se da cuenta que va creciendo. Así es la palabra de Dios. Según las mentes, la capacidad mental de cada uno de nosotros, de acuerdo como aquellos hombres. Por eso se dice que los profetas, los patriarcas, los apóstoles, hombres grandes de conocimiento de Dios, mentes elevadas, ¿verdad? Como si fueran gigantes, grandes hombres. Y el más grande, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces estamos viendo pues que el apóstol Pablo después paulatinamente fue creciendo, dándole el evangelio por revelación, hermano. Bueno, hermanos, entonces esto, por eso, pero ¿qué pasa? ¿Por qué y a los otros discípulos y a los otros profetas hubo revelación o no hubo revelación? A ver, con eso vamos a terminar. La pregunta es, ¿cómo evangelizó Elías o Moisés? Queremos saber, ¿o Cristo enseñó por revelación o no?
Claro, hermanos, desde el Antiguo Testamento, todo, Cristo es el que enseña en revelación, le enseñó a San Pablo en revelación, y a todos, y hasta a nosotros. ¿Cuál fue la escuela? ¿No de la revelación de Elías y Moisés y Cristo? Sí, hermanos, fíjense que también en la revelación enseña muchas cosas que realmente pues en veces no les hacemos caso, no sabemos entenderle al Señor, y como que no le prestamos atención, pero realmente en todos los sentidos Dios nos enseña, en toda la obra de sus poderosas manos nos enseña toda su voluntad. A ver, por medio de una obra, ¿qué nos enseña Dios? Nos enseña por medio de los animales, por medio de la vegetación, por medio del agua, por medio del fuego, por medio del aire. Toda la obra de Dios nos enseña, nos revela. Hermanos, es una maravilla la palabra de Dios, para que la entiendamos de la mejor manera, sencillamente, nos tiene paciencia como niños, nos enseña, nos lleva de la mano con cariño. Hermanos, seamos agradecidos por toda la bondad que Dios ha tenido con nosotros, pues que vamos a aceptar y vamos a triunfar siendo sus seguidores de Jesús, porque a eso vino Jesús, a traernos de este mundo para llevarnos a su mundo en donde reinará por la eternidad. Paz a vosotros, hermanos.